A raíz de la seguridad del país, ¿verdad? El plan control territorial, más el régimen de excepción, esa visión de nuestro presidente que quería hacer estos cambios en el país y que nos damos cuenta que era voluntad política, ¿verdad? Y el verdadero deseo y esa coordinación que tiene el presidente con la Asamblea de poder llevar esas iniciativas que le acompañan para poder tomar decisiones contundentes para tener lo que hoy estamos viviendo, fue lo que lograron recuperar estas viviendas. Yo, la primera vez que anduve en una comunidad donde había muchísimas viviendas que se habían dado por perdidas, era uno de los inventarios que recibimos en el Fondo Social para la Vivienda. Hay un inventario de viviendas que se dieron por perdidas. Entonces yo les dije, bueno, intentemos recuperarlas. No, me dijeron ahí no se puede llegar porque el solo hecho de ir a notificar que tienen que pagar, que se tienen que poner al día, posiblemente ya no sale el notificador. Nadie quiere ir ahí. Y bueno, dije, pero ¿se acuerda que tuvimos una ministra de salud? Ella hizo una jornada médica a principio del gobierno. Sí, la recuerdo en la pandemia que fue a navegar allá también por la bahía de Jiquilpan. Bueno, pues ella hizo una jornada médica en la Campanera. Y yo aproveché y le dije, mire, no me di cuenta que le iba a hacer, me puedo sumar con usted, le dije, para llevar al fondo a ver qué podemos ver de las casas que están perdidas y ir a conocer ahí, porque no podíamos ni siquiera saber cuáles eran esas viviendas. Entonces se montó el evento. Pero era de 8:30 a 12, teníamos que irnos corriendo de ahí, o sea, habían dado un horario específico para llegar. La verdad es que yo decía, no puede ser que sea tan así estricto, y fui ese día. Pero me recuerdo que días a las 12 me dijeron, te tenés que ir ya. ¿Pero por qué? En ese momento había cola de gente, fuimos a ver una señora que quería formalizar, pero había una gran tensión en el lugar. La cosa es que tuvimos que levantarnos y irnos y salir corriendo. Entonces no se logró culminar aquel trabajo que se quería hacer. Y era una tristeza porque habían viviendas ahí, unas desmanteladas totalmente, otras usurpadas. No se sabía, no se podía saber exactamente qué sucedía porque no se podía ingresar al lugar. Bueno, entonces viene el plan control territorial, va mejorando la situación. Sí, ya en marzo de 2022. Exacto, pero ya el régimen de excepción vino a culminarlo todo. Y es como logramos recuperar los territorios. Y a raíz de eso se recuperan 9,000 viviendas a nivel nacional en el país. Esto es en San Salvador, en La Libertad, ahí en Santana, ahí en Oriente, pero la mayoría están en San Salvador. Y de estas hemos colocado ya $115 millones escriturados, viviendas que se han vendido como cadáveres prácticamente urbanos, solo las paredes, pero se les da el crédito para la reconstrucción. Entonces ha sido y el crédito lo otorga el Fondo Social. El crédito lo otorga el Fondo Social. Quiero decirle que ya casi ya no hay casas. Llevamos de inversión desde que el presidente Bukele llegó a gobernar este país, más de 900 millones escriturados en el país. En su mandato, ¿verdad? Y esto significa en que hay más familias teniendo su vivienda, pues. Entonces es una gran oportunidad, pero yo creo que la oportunidad que los salvadoreños hemos tenido es la seguridad. Porque hoy podés ir a buscar. Antes era imposible decir que ibas a ir a buscar a Soyapango, Altavista y los hasta la plusvalía ha variado. Todo ha variado, porque esas viviendas en esta zona donde estaban estigmatizadas por el accionar de estructuras delincuenciales tenían precios muy por debajo del mercado. Porque no podías entrar, te mataban. Exacto. No podías comprar una casa, la comprabas y te sacaban a los 3 días, porque esa era una manera de ellos tener ingresos. Entonces ellos te sacaban al dueño, lo sacaban de su casa y ya se apoderaban de la casa. Ahí no podía entrar nadie a reclamar, ningún banco, ninguna institución de servicios como agua o energía, nada. Ahí ellos mandaban. Y hoy que menciona esto, ministra, la coordinación de una vivienda recuperada también pasa porque se habiliten todos estos servicios, se hace un trámite. Escuché que dijo el presidente de ANDA que se había habilitado un periodo también para el restablecimiento del pago del servicio del agua. Así es, se hizo, se llevó una iniciativa para poder hacer esos trámites, porque estas casas estuvieron por mucho tiempo robando agua y robando luz. O sea, un tema que yo les digo,
nuestro país, es increíble todo lo que hemos avanzado, es increíble lo que se respira, es increíble poder llegar a cualquier rincón y cómo ver paso a paso cómo se están mejorando las cosas. Yo que he tenido el privilegio de ir antes, cuando estábamos todavía en esa guerra contra las pandillas, y ver ahora la diferencia de la Campanera. Y les cuento, este es un trabajo que se está haciendo de la mano con varios ministerios, no solo el Ministerio de Vivienda, bueno, principalmente el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Todo el Gabinete de Seguridad, que es quien ha llegado a tener el control del territorio. Luego se vienen otros ministerios que llegamos a hacer las obras en estas comunidades, y es así como el presidente nos pide. De hecho, cuando él lanza el Plan Control Territorial, lo lanza con todo su equipo, dándonos las indicaciones que debemos de trabajar coordinados y de la mano. Sí. Así que es algo que cuando uno le pide al otro, sabemos que hay que trabajarlo en equipo para facilitar las obras que se tienen que hacer en la zona. La vimos ayer en la actividad precisamente del Ministerio de Educación. Aquí también hay un rol importante con este trabajo de reconstruir el centro escolar, pero también el Ministerio de Vivienda va avanzando sobre eso, porque ¿qué hace el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Educación, verdad? Pero nosotros les hemos legalizado. Lo que sucedió que el presidente y la primera dama estaban con eso, que por qué no se podía trabajar en los centros comunales. Porque no se podía. Escolares. Sí. Porque tú sabes que cuando manejas fondos públicos, tiene que haber un respaldo legal de a dónde lo vas a invertir. No puedes venir a invertir en un terreno de X gente. Entonces, resulta que nosotros recibimos, hay como 5.200 centros escolares en el país. Te lo estoy redondeando. Sí, más de 5.000, ajá. Pero son más de 5.000, menos de 5.200. Como 5.190, ese es el número. Solo habían 1.998 legalizados a nivel nacional. Ni el 50%. Ni el 50%. No llegaban al 50%. Pónele que eran 2.000. No llegaban al 50%. Entonces, ¿qué sucedía? Pónganse a legalizarlos. Entonces, ya solo nos faltan 920. Seguimos, pero comenzamos a legalizarlos en la época donde todavía habían pandillas. Nos costó, como no tenés idea. Teníamos que cumplir horarios para llegar a los centros escolares, porque los muchachos nos ponían horas cuando ellos se levantaban, y ellos se levantaban después del mediodía, tipo 2 de la tarde. A esa hora ya teníamos que ir. Antes de las 2 ya no podía haber ningún carro del Ministerio de Vivienda ahí haciendo los estudios topográficos de cada, y un diagnóstico de cada centro escolar. No podíamos llevar ciertas placas de números, no podíamos llevar ciertos colores, muchas restricciones nos ponían para trabajar. Entonces ha sido un proceso largo. Exactamente. Entonces, y costoso, ¿verdad? Pero como te digo, ya solo nos quedan 920. Hay unas bien retiradas, se está trabajando en el diagnóstico de cada una de ellas, y esa información es válida porque le dice al ministro cómo está cada situación, y lo más importante, se está entregando la escritura y ya para que un respaldo a nombre del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Educación. ¿Qué sucedía antes? Estos centros escolares, muchos pertenecían a alcaldías, porque en aquella época donaron el terreno, pero nunca lo legalizaron. ¿Pero qué se hacían los alcaldes y sus dirigentes? Lo daban como préstamo, como garantía para sacar un préstamo. Entonces, siempre no lo podían, fíjate qué cosa más rara, no lo legalizaban, pero sí lo ocupaban para endeudarse. ¿Y dónde estaban las obras? ¿Quién sabe? Porque no hacían obras. Entonces era un tema bien interesante, ¿verdad? Y que repercutió en el deterioro de las escuelas. Entonces, aquí nos ves ahorita, y ayer el Ministerio de Seguridad, con fondos del Ministerio de Seguridad, esto a raíz de que estamos trabajando en esta zona, en la zona de la Campanera, estamos haciendo estas intervenciones como gobierno para cambiar todo el tema social, todo lo que han vivido en esa zona. O sea, ya se recuperó la seguridad, se han recuperado las viviendas, gente ha regresado a vivir a la Campanera, se están recuperando los espacios públicos, se están rehabilitando los espacios públicos. Es de regresar esa función de comunidad a las familias que por décadas lo perdieron. Entonces todo ha comenzado ahí con este modelo que queremos implementar en la Campanera, y esto nos viene a facilitar
hacer obras en equipo. Entonces, con el Ministerio de Seguridad estamos reactivando una manera en conjunta de trabajar y se ha hecho una casa comunal que está justo a la par de la escuela. Entonces el Ministerio de Seguridad, con fondos de ellos, remodeló, reconstruyó la escuela, siempre de la mano, ¿verdad?, con el Ministerio de Educación, atacando los lineamientos que da el Ministerio de Educación para el centro escolar, y como lo quiere nuestra primera dama y nuestro presidente. Y ayer entregamos esa escuela, me invitaron, yo fui de invitada, pero me agradó mucho porque sabemos que muchos niños, ahí en la Campanera hay 2.500 viviendas, hay niños de todas edades, muchos se habían ido a estudiar a una zona cercana, pero tenían que salir de la Campanera. Hoy los niños se pueden ir de su casa solos caminando a la escuela. Entonces, ¿te imaginas lo que eso hace a las familias? Sí. Que les facilita que hoy sus hijos se puedan ir solos a la escuela. Es en su mismo entorno. Para que nos estén escuchando. Sí, aquí me están preguntando. Dígale si hay oficina de Argos en Santa Ana. Sí, tenemos. Quiero dar, qué bueno que me dé el espacio. Tenemos, ustedes saben que a raíz de todo lo que ha sucedido con el tema de Argos, tenemos importantes avances, ya que con el allanamiento y las capturas ordenadas por la Fiscalía se inició un proceso de justicia para cientos de familias salvadoreñas que fueron estafadas en el pasado. Pero esos resultados son producto de un trabajo de meses que se ha tenido y que a raíz de escuchar a las comunidades y darnos cuenta el engaño que tenían, el Ministerio de Vivienda ha dado seguimiento a un trabajo técnico y legal a cada caso, pero en aquellos momentos que escuchábamos a cada comunidad y nos contaban su historia, nos dábamos cuenta cómo la gente de Argos los engañaba, en el sentido que siempre les decía que el CNR no les inscribía la escritura, que la alcaldía no les quería dar el permiso, que en aquella época el viceministerio de Vivienda no les daba el permiso de lotificación, que, bueno, todo era una excusa. Entonces, ahí, a raíz de eso, Argos tenía una estructura diseñada para captar fondos y desviarlos sin responderle a las familias que le habían estado pagando formalmente. Entonces, fue que formamos la mesa de casos colectivos, porque lo que queríamos era tener en la mesa a las personas que Argos les echaba la culpa, que por ellos no se podía escriturar. Entonces montamos una mesa con un representante del CNR, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría. Estaba la Defensoría. La también. Defensoría y el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué hacíamos? Llegaba la comunidad, los representantes de la comunidad, y luego llegaba también, el suyo es, llegaba los representantes de Argos. Entonces ahí nos poníamos a dialogar y empezaban las discusiones. Pues esta gente de Argos, hasta prepotente, o sea, hasta enojados. Nosotros les dimos chance que ellos les devolvieran las escrituras a las familias, pero una actitud tremenda. Entonces, ahí la Fiscalía se dio cuenta que ellos no querían responder, porque hasta arrogantes, o sea, nos miraban a una mesa del Estado, porque ahí estábamos conformados, una mesa del Estado, nos miraban con desprecio, de menos, aquí esto no va a pasar, o sea, como que a saber qué otra fuerza ellos tenían, que esto no se va a hacer nada, pero hasta se burlaban de nuestros legales, de nuestros equipos sociales y técnicos, y por supuesto de la familia, ¿verdad? Entonces, y todo eso lo hacían frente a los fiscales designados. Entonces, ¿qué sucedió? Se hizo un allanamiento, lastimosamente ellos no quisieron entender, porque nosotros intentamos, le doy mi palabra, que intentamos que a través de la mesa se lograra hacer un arreglo, pero ellos no quisieron. Entonces, ¿qué procedió? Hay una vía jurídica. Hay una vía jurídica. Entonces agarraron a las personas, y ¿qué sucede después? Se nombra un interventor por medio de un juzgado. Se inicia una etapa nueva de administración en Argos. Comenzamos literalmente a recoger los expedientes del suelo y a tratar de recuperar los documentos necesarios para levantar el inventario de todas las notificaciones. Es que ni siquiera sabíamos cuáles eran. Sí, hicieron un inventario. Hicimos un inventario, cruzamos información con la nuestra. También nos ayudó muchísimo la información de las familias que llegaban a poner las denuncias. Entonces ha sido un conjunto de información que hemos tenido, y gracias a eso pues estamos trabajando
quiero decirles que ahorita tenemos 44,000 lotes ya regularizados, 44,000. Yo voy a publicar este día, después de esta entrevista, la lista de las notificaciones para que las familias las puedan revisar. Tenemos en San Salvador, en La Libertad, aquí las tengo. En todos los la mayoría de departamentos sí, tenían, ¿verdad? Tenemos en todos los departamentos y quiero hacer un llamado importante a las familias que están esperando tener su escritura, que se deben de acercar a las 5 sucursales de Argos. Tenemos 5, una en San Salvador, que es la principal, otra en Santa Tecla, otra en Zacatecoluca, otra en San Miguel y otra en Santana. No pueden ir a ningún otro lugar. Solo a estas 5 sucursales. Quiero que sepan que nosotros estamos trabajando en las 5 sucursales, somos garantes del trabajo y de la administración que se está dando desde Argos. El Ministerio de Vivienda también está en la administración de Argos en este momento, apoyando técnicamente y legalmente, y pueden ir única y exclusivamente a hacer su último trámite en las oficinas de Argos. Bueno, con este anuncio nos vamos a la pausa. Tuvieron otros malos notificadores. Quiero que sepan, y esto es importante que lo sepan, a todos esos malos notificadores ya están inventariados y ya se sabe quiénes son. Todavía, si están ahí, vayan y regularicen y entreguen escrituras. Si no, van a llevar el mismo proceso que Argos. Tienen la oportunidad ahorita de enmendar todo el daño que hicieron, pero los tenemos con nombre y apellido, sabemos cómo quieren actuar, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren hacer, los tenemos bien medidos. La Fiscalía ha hecho un trabajo impresionante de investigación y pues nosotros estamos sabedores, trabajamos de la mano con ellos y los que aún creen que no van a llegar como Argos, yo les sugiero que vayan, se acerquen, lleguen al ministerio y digan, miren, yo soy notificador, yo aquí vengo, quiero presentar la notificación que yo no regularicé en aquella época, pero la quiero regularizar y quiero entregarle las escrituras a las familias. Y les vamos a ayudar. Háganlo de esa manera para que no les pase lo mismo que le ha pasado a los dueños de Argos. Así es. Para quienes están preguntando sobre las notificadoras, ya lo ha anunciado la ministra. En la página del Ministerio de Vivienda. Ahí ingresen y ahí pueden... Y búsquense ahí. Ahí pueden obtener la información más precisa. Además, ministra, sigue sonando y no podemos contestar llamadas. Discúlpennos, tenemos... ¿Son de llamadas que están haciendo? Sí, son llamadas que nos están haciendo al número de WhatsApp. Desde Morazán tengo participación. Que sí, aquí es de pasar el día entero. De pasar el día entero, sí. A mí me da angustia no poderle responder a todo el mundo. Yo sé, ministra. Pero mire, métanse ahorita a la página web, si le escriben, leamos qué le están poniendo, es importante.